los estómagos convocados de tasajo, grandes como puños, Manolo, el amigo de la infancia, trasladado de un puebletico aragonés a Madrid desde los tiempos de su juventud, dijo al tío Fritales, su paisano, recién llegado a la villa del Madroño, a hacerle una visita. Hoy vamos de parmondeo por las calles. Has venido a ver Madrid, y Madrid hay que verlo así, andando. No en coche, no en tranvía, sino sobre las piernas. De manera que pueda uno pararse cuando se lo pida el gusto de ver alguna cosa. Y allá fueron los dos amigos, tomando una calle y dejando otra, mientras que se referían los más notables acaecimientos de sus respectivas vidas. Cuando ya hubieron terminado de contarse todas sus cosas, Manolo empezó a mandar al buen Paturro que se admirara de todo, del lujo de los escaparates, del estrépito de los coches, del vocear de los vendedores. También le hizo que se fijara en la notable muchedumbre de las gentes, y particularmente en las mujeres, en su hermosura, en sus atavíos y perifollos. Pero sucedió que el tío Fritales se quedó como ensimismado y mudo, y ni extendió los brazos, ni abrió la boca, ni entornó los ojos, señales que suelen usar todos los que se admiran. Sumido en esta extraña actitud, siguió mientras duró el paseo, y de vuelta ya en casa de Manolo, exclamó, al mismo tiempo que se dejaba caer en una silla: ¿Y estas son las calles de Madrid? Pues mira, chiquillo, más me gusta el gentío de la romería del Cristo de nuestro pueblo. Aquello sí que es alegre y divertido. Nos vamos a la sierra y se gasta el día en comer, en bailar y en beber hasta que nos caemos. Allí no se vuela perfume vicioso, y nada más que con llevarte a las narices el olor del tobillo y del espliego, parece que te hacen cosquillas en el alma. Allí las mañas, con 4 trapicos, van tan lucidas como el mismo sol. Y aquí, con tantos requiloquios y zarandajas, parecen figuritas de retablo. Allí nos conocemos todicos. Y todicos hablamos. Y a este le pregunta, ¿cómo está tu burra? Y al otro, parió ya tu mujer. Y al de acá, crece mucho tus trigos. Y así va pasando el tiempo. Pero aquí, vamos, chiquillo, si es para reventar riendo. Muchas personas. Y luego, una detrás de otra, sin siquiera saludarse. Y que parecen hermanos de la cofradía Viernes Santo. Me figuro que no me gusta Madrid. Estas razones, aunque no desprovistas de sentido común, sentáronle a Manolo como un escopetazo, y mientras el tío Fritales se pasó a su cuarto para escribirle a su manica, él, que ya no tenía de Paturro más que la partida de bautismo, se puso a despotricar contra los míseros puebluchos en los que toda cantidad tiene su sentido y toda rutina su habitación. Escenas semejantes a las narradas se desarrollaron en los días sucesivos. El tío Fritales parecía llegado no de un mísero lugarcillo aragonés, sino de París, Nueva York o Londres. En vano Manolo se deshacía por llevarlo de aquí para allá, esperando arrancarle algún grito de admiración. Los museos parecieronle un poco más, especialmente el de pintura. Agradóle aquel cuadro de su paisano Goya, en que gabachos y chisperos luchan con el alma asomada ferozmente a las torvas cupidas. Las iglesias también le gustaron, pero dijo que le gustaba más la parroquia del pueblo, con su plazoleta delante, con sus gorriones piando entre las telarañas. En conclusión, que a pesar de los buenos deseos del oficioso Manolo, Madrid se le había atragantado de tal modo que todas las veces que escribía a su mujer era para decirle que se aburría. Siempre solía terminar sus cartas diciendo: he visto muchas cosas regulares, pero buenas, ninguna y ninguna. Hasta que al final, una tarde, yendo de paseo por esas calles de Dios, paróse repentinamente el tío Fritales, abrió los ojos, se los restregó y, enarcando las cejas, exclamó con voz temblorosa: Dime, chiquillo, ¿estoy despierto o soñando? Lo que motivaba su admiración eran 4 ciegos que, puestos en medio del arroyo, se entretenían en tocar guitarras y bandurrias para conmover los corazones del prójimo, saliendo de aquellos instrumentos brava e indómita la inmortal jota aragonesa. En aquella calle estrecha y torcida, sus notas sonaban como un himno de vigor y fortaleza.
Uno de los ciegos rompió a cantar y tras la primera copla fueron sonando otras nuevas. El tío Frital les enjugó unas lágrimas que temblaban en sus pestañas y ya no quiso ver más, ni pasear, ni nada, sino irse a su casa y meterse en su cuarto y escribir a su maña lo siguiente. Querida Metería, cuando ya estaba empachado de tantos ministros y museos, caserones grandes, cuando ya me iba hartando de cafés y teatros, cuando Madrid con tanto ruido me parecía poco menos que nada, acabo de ver lo mejor de todito, que es un grupo de cieguicos que por las calles van tocando nuestra jota. Al oírla me acordé de cuando era mozo y a su son iba a rondate. Del día que nos casamos y a su son nos cantaron los amigos aquellas coplillas tan bajas. De todica las fiestas del lugar y de cuando bautizamos a nuestro Juanico. En fin, que me pareció ver todica mi vida y todico mi pueblo junto a la Puerta del Sol. Y que al verlos he llorado como un crío. Maña de mi alma, lo único bueno y lo mejor de Madrid es ese pelotón de ciegos que con los guitarros al pecho van cantando la jota de nuestra tierra. Adiós, sabes te quiere tu Rebustiana. Postdata. Mañana pienso ir al mismo sitio para escuchar a los ciegos otra vez. Para que te distraigas mientras me abrazate, veste entreteniendo una prenda esta coplica, que es una de las que cantaron. La Virgen del